Rumores en la red entre el acoso virtual y el espionaje real. Capítulo 10. Enfrentando lo inimaginable. Al llegar al hotel, Jody creía que la gente sería diferente, pero estaba completamente equivocada. Ya se habían instalado en las habitaciones y se escuchaba el bullicio de la gente afuera. Estas eran personas que, desde luego, estaban vigilándola. Jody sabía que un infierno se avecinaba. Más tarde, al ir a comer, escuchaba a las personas encargadas del lugar amenazándola. Le decían frases como, acá si le ponemos alas, eso es verdad, y esto es muy personal. Jody estaba anonadada. Esto era totalmente lo contrario a lo que se había imaginado que sería este viaje. Todo lo que le ocurría en el lugar donde vivía estaba sucediendo en la ciudad a la que había ido. Al hacer la fila en cada sitio del hotel donde comía, se sumaban muchas personas para decirle indirectas y amenazas. Jody y su familia tenían una salida, pero Jody se sentía abrumada. Todo era lo mismo. Todo el mundo en el hotel parecía acecharla y sabían que ella era la víctima. Esa mañana, Jody debía prepararse, así que al meterse a la ducha, el agua estaba mucho más caliente de lo normal. Ella sentía que su piel se quemaba y, aunque cambió la llave a agua fría, esta seguía muy caliente. Ella estaba siendo saboteada, incluso, de ese lado de la pared. Cada vez que entraba al baño, empezaban a hablar del otro lado, lanzando indirectas. Al salir, Jody estaba tan incómoda, su estado de ánimo no era el mejor y, de a poco, se le quitaban las ganas de ir a los increíbles lugares que se había planeado visitar. Estas personas estaban disfrutando todas las cosas malas que le estaban haciendo a Jody. Por las calles, todo el mundo alrededor empezaba a mirar y amenazar a Jody. Esto la puso tan sensible y estaba tan preocupada porque, en forma de amenazas, habían mencionado el número total de todos los del viaje. Ella temía lo peor, no pudo contenerse, así que rompió en llanto. No había llorado de esa forma desde que salió del hospital. El viaje se había arruinado, no pudieron ir a los sitios que habían planeado visitar. Esto se sentía miserable, era uno de los primeros viajes de Jody y salió realmente mal. La tarde llegaba y ella estaba desconsolada, no había forma de sentirse mejor. Y para colmo, en una de las esquinas por donde venían camino al hotel, se escucharon ruidos muy fuertes que parecían disparos, y fue espantoso. Ella pudo ver a un hombre con un arma que estaba sentado en la calle. Era aterrador. Jody no sabía por qué pasaban estas cosas, era demasiado. Todo lo que podía hacer era llorar hasta no poder más. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Esa noche, ella no pudo cenar, no después de lo que había ocurrido. Jody solo deseaba irse de aquel hotel. Además, se notaba que tampoco era bienvenida allí. Aún faltaban algunos días para poder irse y ella no veía la hora de marcharse de aquel lugar. Había conciertos de música, pero no estaba de ánimo como para asistir a ellos. Aún así, al final se dio cuenta de que todos iban a ir. En aquel concierto, ella pudo notar como la mayoría de las personas, o casi todas, habían sido enviadas para vigilarla. Lanzaban muchas indirectas, no solo a ella, sino también a todos los miembros de la familia. Incluso en ese concierto se dijeron frases que Jody sabía que iban dirigidas a ella y a los demás. Fue demasiado incómodo, no había forma de pasarla bien con todas estas cosas. Realmente querían que este viaje fuera un desastre. Después del concierto, había un señor al que se le señaló a Jody con la frase, es ella. Con esa sola frase, Jody entendió que era una amenaza, como las tantas que había recibido antes. Jody sintió que el mundo se le venía encima, estaba tan confundida, era mucho por asimilar. ¿Por qué era ella? ¿En qué estaba envuelta? Todas esas personas desconocidas la acechaban, para ella eran desconocidas, pero todos parecían saber que era ese blanco fijo. En medio de todo eso, surgieron más sabotajes para Jody. Se le había perdido el desodorante que había dejado en el cajón de la habitación del hotel y también su traje de baño, que había dejado colgado, estaba tirado. Ella sabía que eran todas estas personas obrando en su contra, se les había dado la orden de hacer todo esto, les pagaban para que hicieran toda clase de sabotajes y amenazas.